Bienvenidos a un nuevo capítulo de este canal, donde exploramos los misterios, los secretos y las historias más impactantes de la historia real. Hoy nos adentramos en una de las prisiones más famosas del mundo, un lugar que fue sinónimo de miedo, aislamiento y leyenda, a la cárcel de Alcatraz. Un sitio que marcó la historia de Estados Unidos y que aún hoy sigue despertando curiosidad en millones de personas alrededor del mundo. Alcatraz, también conocida como La Roca, no es simplemente una isla en la bahía de San Francisco. Fue escenario de historias de dolor, intentos de fuga imposibles y figuras criminales que aún resuenan en la memoria colectiva. Este documental narrado revelará, paso a paso, cómo surgió, quiénes la habitaron y que la convirtió en la prisión más temida del siglo XX. Durante años, Alcatraz fue considerada la cárcel de máxima seguridad más impenetrable de Estados Unidos. Allí eran enviados los delincuentes más peligrosos, aquellos que ni siquiera podían ser controlados en otras prisiones. Pero ¿cómo llegó una pequeña isla en medio del agua a convertirse en símbolo de disciplina, castigo y desesperación? Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de que los barrotes y los guardias fueran parte de este lugar. Originalmente, la isla de Alcatraz fue descubierta en 1775 por el explorador español Juan Manuel de Ayala, quien la bautizó como la Isla de los Pelícanos. Durante décadas, fue simplemente un punto rocoso en la bahía, hasta que el gobierno de Estados Unidos vio en ella una oportunidad estratégica. A mediados del siglo XIX, tras la fiebre del oro en California, la bahía de San Francisco se convirtió en un centro vital para la economía y la defensa del país. El gobierno decidió fortificar la isla de Alcatraz, construyendo un fuerte militar. Su ubicación era perfecta, aislada, rodeada por aguas heladas y con corrientes fuertes, lo que la convertía en un sitio ideal para evitar fugas y proteger la ciudad. En 1859, Alcatraz fue utilizada por primera vez como prisión militar. Allí eran enviados soldados que cometían delitos y prisioneros de guerra. Las celdas eran duras, el clima hostil y el aislamiento absoluto. Con el tiempo, se ganó una reputación temida. Estar en Alcatraz significaba quedar apartado no solo de la sociedad, sino incluso del resto del ejército. Con el paso de los años, el uso de la isla como prisión militar se consolidó. Durante la Guerra Civil estadounidense, Alcatraz albergó desertores y prisioneros confederados. A medida que la seguridad se reforzaba, los muros de piedra y las rejas de hierro empezaban a formar el perfil siniestro que hoy conocemos. Hacia principios del siglo XX, Alcatraz ya era reconocida como un lugar de reclusión ejemplar. Sin embargo, no sería hasta 1934 cuando el gobierno de Estados Unidos la convertiría oficialmente en una prisión federal. Ese cambio marcaría el inicio de su etapa más oscura y al mismo tiempo más legendaria. El objetivo del gobierno al transformar Alcatraz en una prisión federal era claro. Necesitaban un sitio donde pudieran confinar a los delincuentes más peligrosos, aquellos que incluso en otras cárceles generaban caos, fugas o motines. Alcatraz se convirtió en el símbolo del castigo definitivo, el fin del camino para quienes no obedecían la ley. El 1 de julio de 1934, Alcatraz abrió sus puertas como penitenciaría federal de máxima seguridad. Su primera población estuvo compuesta por 137 prisioneros trasladados desde distintas cárceles del país. Desde ese momento, la isla dejó de ser solo un fuerte militar para transformarse en un infierno de concreto y hierro. La fama de Alcatraz creció rápidamente. Allí fueron enviados algunos de los criminales más temidos y conocidos de Estados Unidos. Entre ellos, nombres como Al Capone, George Machine Gun Kelly y Alvin Creepy Carpet. No solo eran peligrosos, sino que representaban un desafío para la autoridad penitenciaria. Y Alcatraz fue diseñada precisamente para controlarlos. Los guardias que trabajaban en la isla también vivían en ella, junto a sus familias. Había casas, una escuela e incluso espacios de recreación. Sin embargo, la vida no era sencilla en la bruma constante. El aislamiento y el sonido del agua golpeando las rocas hacían que muchos describieran Alcatraz como un lugar opresivo, incluso para quienes no eran prisioneros. Dentro de la prisión, la disciplina era estricta. Los prisioneros pasaban la mayor parte del día en sus celdas, con apenas unas pocas horas destinadas a trabajo
o recreación. El silencio era una regla no escrita, y el control estaba presente en cada aspecto de la vida cotidiana. No había espacio para la libertad, ni siquiera para la imaginación. Alcatraz no era una prisión destinada a rehabilitar, sino a castigar. Su filosofía se centraba en el aislamiento y la disciplina férrea. Muchos prisioneros llegaron a perder la cordura tras años de confinamiento, pues la rutina era asfixiante y el contacto humano extremadamente limitado. El aislamiento en Alcatraz era tan extremo que incluso se diseñaron celdas de castigo conocidas como The Hole. Allí los prisioneros podían pasar días enteros en completa oscuridad, sin contacto con nadie y en condiciones deplorables. Para muchos, esa experiencia fue la peor tortura psicológica que podían sufrir. La rutina diaria comenzaba temprano, con conteos estrictos y horarios inquebrantables. La comida, sorprendentemente, era considerada de buena calidad en comparación con otras prisiones. Sin embargo, el verdadero castigo no estaba en lo que comían, sino en la soledad, el silencio y la imposibilidad de escapar. Los intentos de fuga, a pesar de las condiciones adversas, nunca dejaron de existir. Desde los primeros años, hubo reclusos que idearon planes ingeniosos para huir de la isla. Algunos se enfrentaron a los guardias, otros trataron de nadar en las heladas aguas de la bahía, pero muy pocos lograron sobrevivir para contarlo. El agua alrededor de la isla se mantenía fría incluso en verano, con temperaturas que rara vez superaban los 12 grados Celsius. A esto se sumaban las fuertes corrientes y los tiburones que habitaban en la zona. Todo estaba en contra de quienes soñaban con escapar de Alcatraz. La prisión se convirtió en un símbolo de imposibilidad. El mensaje era claro: quien llegaba a Alcatraz no tenía salida. Las leyendas crecieron, y la fama de la cárcel, como la más segura del mundo, se consolidó rápidamente en la opinión pública. Pero más allá de su fama, la realidad de la vida en Alcatraz era cruda. Detrás de cada muro había historias de desesperación, locura y resistencia. Y mientras más pasaba el tiempo, más aumentaba el interés del público por conocer lo que realmente ocurría en aquel lugar maldito en medio del mar. La llegada de criminales célebres convirtió a Alcatraz en un nombre temido, incluso fuera de Estados Unidos. Uno de los primeros en llegar fue el famoso gángster Al Capone. A pesar de su poder en Chicago, en Alcatraz fue reducido a un prisionero más, sin privilegios ni influencia. Esa fue la esencia de la prisión: en borrar identidades y quebrar egos. Capone pasó varios años tras las rejas de la isla, donde sufrió problemas de salud y fue víctima de ataques de otros prisioneros. Su decadencia dentro de la prisión reflejaba el mensaje que el gobierno quería enviar. Incluso el hombre más poderoso podía ser doblegado en Alcatraz. Otro de los internos más conocidos fue George Machine Gun Kelly, un secuestrador y contrabandista que aterrorizó a la población en los años 30. En la isla, perdió todo control y quedó sometido a la estricta disciplina del lugar. De ser un criminal audaz, pasó a ser un hombre controlado hasta en sus más mínimos movimientos. Alvin Creepy Capes, miembro de la famosa banda Buck, fue otro de los nombres que hicieron historia en la prisión. Fue uno de los prisioneros que más tiempo pasó en Alcatraz, acumulando más de 2 décadas entre sus muros. Su permanencia reflejaba la función real del lugar al contener a quienes nadie más podía controlar. La vida de los prisioneros estaba marcada por una rutina inquebrantable. El día comenzaba con conteos exhaustivos, seguido de un tiempo breve para comer. Luego eran enviados a trabajos forzados o al silencio de sus celdas. Cada acción estaba vigilada, cada movimiento controlado, como si la prisión misma respirara sobre sus espaldas. El contacto con el mundo exterior era mínimo. Las visitas eran raras y estrictamente supervisadas. Muchos prisioneros pasaron años sin ver a sus familias. Aislados en medio del mar, algunos decían que lo más doloroso era escuchar, en los días despejados, el sonido de la ciudad de San Francisco, al otro lado de la bahía. Las noches en Alcatraz eran aún más inquietantes. El frío se colaba por los barrotes, y el silencio era interrumpido por ruidos metálicos, pasos de guardias o, a veces, los gritos de algún prisionero que no podía soportar más el encierro. Era un ambiente cargado de tensión que hacía perder la noción del tiempo. El trabajo era obligatorio para muchos internos. Algunos se ocupaban en talleres de carpintería o lavandería, otros en labores de mantenimiento. Aunque parecía un beneficio,
En realidad era otra forma de control psicológico. Mantenerlos ocupados significaba menos espacio para planear rebeliones o fugas. Sin embargo, la monotonía y el aislamiento no lograban sofocar del todo el deseo de escapar. A lo largo de los años, decenas de prisioneros intentaron fugarse, aunque la mayoría terminó capturado o muerto en el intento. Cada intento fallido alimentaba la leyenda de que escapar de Alcatraz era imposible. Uno de los intentos más recordados ocurrió en 1937, cuando Theodore Cole y Ralph Rowe desaparecieron tras escapar de sus celdas. Lograron llegar al agua, pero nunca más se supo de ellos. Las autoridades concluyeron que murieron ahogados en las heladas corrientes, aunque hasta hoy persiste la duda sobre si realmente lo lograron. El misterio de Cole y Rowe abrió la puerta a la idea de que, quizás, Alcatraz no era tan inexpugnable como se pensaba. Sin embargo, el gobierno reforzó su discurso oficial. A nadie podía escapar con vida de la isla. Esa narrativa servía no solo para intimidar a los prisioneros, sino para mantener la reputación de la prisión como la más segura del mundo. La dureza de la vida cotidiana no solo afectaba a los prisioneros, también las familias de los guardias vivían bajo presión constante. Aunque contaban con casas y comodidades básicas en la isla, la sensación de estar atrapados en medio del agua se convertía en un peso psicológico que pocos lograban sobrellevar. Los hijos de los guardias asistían a una pequeña escuela dentro de la isla, pero muchos de ellos recuerdan haber crecido, sintiendo que vivían en un lugar rodeado de sombra. El simple hecho de mirar al otro lado del agua y ver la ciudad era un recordatorio constante de lo cerca y a la vez tan lejos que estaban de una vida normal. Los guardias, por su parte, debían mantener un estado de alerta permanente. Cada movimiento de los reclusos era observado con cuidado. Cada detalle era importante para evitar fugas o motines. El estrés laboral en Alcatraz era mucho mayor que en cualquier otra prisión del país. Con el paso de los años, la isla se convirtió en una especie de laboratorio de control social. Allí se ponía a prueba hasta dónde podían llegar la disciplina y el aislamiento para someter a los seres humanos. Y aunque la seguridad era estricta, las grietas siempre estuvieron presentes. En más de una ocasión se descubrieron túneles improvisados, herramientas escondidas o planes elaborados para escapar. Cada hallazgo demostraba la desesperación de quienes estaban dispuestos a arriesgarlo todo, incluso la vida, con tal de recuperar la libertad. Los intentos frustrados también servían como espectáculo mediático. La prensa de la época difundía cada intento de fuga como una prueba del poder de la prisión. Mostrar a los fugitivos muertos o capturados reforzaba el mensaje de que resistirse al sistema era inútil. Sin embargo, esa imagen de invulnerabilidad sería puesta a prueba con uno de los episodios más famosos en la historia de Alcatraz, la Gran Fuga del año 1962. Un acontecimiento que pasaría a la historia como la única fuga que nunca pudo ser confirmada ni desmentida por completo. Aquel episodio se convirtió en el inicio del fin para la prisión más temida de Estados Unidos. Las grietas en el sistema se hicieron visibles y el mito de la isla indestructible comenzó a resquebrajarse. La historia de esa fuga, protagonizada por Frank Maurice y los hermanos Anglin, cambiaría para siempre la percepción del público y sellaría el destino de la cárcel de Alcatraz. Frank Maurice era un prisionero conocido por su inteligencia y habilidad para planear escapes. Desde joven había demostrado un ingenio poco común para huir de reformatorios y prisiones. Cuando fue trasladado a Alcatraz en 1960, muchos guardias sabían que estaban frente a un hombre que no debía ser subestimado. Junto a él llegaron los hermanos Clarence y John Anglin, dos delincuentes que también tenían experiencia en fugas. Los tres formaron una alianza silenciosa, compartiendo el mismo objetivo en desafiar a la prisión considerada imposible de vencer. La unión de sus talentos marcaría el inicio de una de las conspiraciones más famosas en la historia carcelaria. El plan comenzó con observación y paciencia. Maurice y los Anglin estudiaron cada rincón de sus celdas, los horarios de los guardias y las debilidades del sistema. Descubrieron que las rejillas de ventilación podían ser el punto de escape, aunque para eso necesitarían meses de trabajo y una enorme dosis de creatividad. Con cucharas y herramientas improvisadas, comenzaron a perforar el cemento alrededor de las rejillas. Lo hacían poco a poco, ocultando el polvo detrás de cartones pintados para simular que la pared estaba intacta. El ruido era camuflado con la música de un acordeón
que uno de los prisioneros tocaba durante la noche. Cada celda fue equipada con un agujero lo suficientemente grande como para permitir el paso de un hombre. Detrás de esos huecos se escondía un pasillo de mantenimiento que recorría el bloque de celdas, un espacio que les permitiría moverse sin ser detectados. Era la primera pieza del rompecabezas que estaban armando. El ingenio no se detuvo allí. Maurice y los Anglin comenzaron a fabricar cabezas falsas hechas de jabón, papel higiénico y cabellos robados de la barbería de la prisión. Estos falsos rostros serían colocados en sus camas la noche de la fuga, engañando a los guardias durante las rondas nocturnas. Al mismo tiempo, confeccionaron una balsa y chalecos salvavidas utilizando impermeables robados del taller de la prisión. Cada pieza era cuidadosamente cosida y sellada con calor, en un proceso que tardó meses en completarse. El objetivo era atravesar las aguas heladas de la bahía sin ser arrastrados por las corrientes. El 11 de junio de 1962, el plan se puso en marcha. Esa noche, los 3 hombres colocaron las cabezas falsas en sus camas y escaparon a través de los agujeros en las rejillas. Avanzaron por los pasillos de mantenimiento y subieron al techo de la prisión, sorteando uno de los mayores sistemas de vigilancia del país. Una vez en el exterior, descendieron por tuberías y alcanzaron la orilla de la isla. Allí desplegaron la balsa improvisada y se lanzaron a las frías aguas del Pacífico, impulsados por la desesperación y la esperanza de alcanzar la libertad. Era la culminación de un plan minucioso que había tardado más de un año en prepararse. A la mañana siguiente, el hallazgo de las cabezas falsas en las camas desató el caos. Los guardias se dieron cuenta de que habían sido engañados y la noticia corrió rápidamente. La fuga de Maurice y los Anglin se convirtió en un escándalo nacional y en un golpe directo a la reputación de Alcatraz como prisión inexpugnable. El FBI tomó el control de la investigación. Durante semanas se realizaron búsquedas intensivas en el agua y en las costas cercanas se encontraron partes de la balsa y algunos objetos personales, pero nunca aparecieron los cuerpos de los fugados. Esa ausencia alimentó el misterio y la especulación durante décadas. Las autoridades sostuvieron que los 3 hombres habían muerto en el intento. Las aguas heladas, las corrientes fuertes y la distancia eran obstáculos demasiado grandes. Sin embargo, nunca se presentaron pruebas concluyentes, lo que mantuvo viva la posibilidad de que realmente hubieran sobrevivido. Con el paso del tiempo, rumores y supuestos avistamientos comenzaron a circular. Algunas personas afirmaban haber visto a los hermanos Anglin en Sudamérica, mientras que otros aseguraban que Frank Morris había logrado rehacer su vida en secreto. Ninguna de estas versiones fue confirmada, pero todas mantuvieron viva la leyenda. El misterio de la fuga de 1962 se convirtió en parte esencial de la historia de Alcatraz. Era la primera vez que el mundo cuestionaba seriamente la seguridad de la prisión, y la presión pública aumentaba para que el gobierno reconociera que ni siquiera La Roca era invulnerable. Más allá del éxito o fracaso de la fuga, el episodio reveló algo fundamental. Alcatraz estaba envejeciendo. Sus instalaciones eran costosas de mantener, y el mito de su invencibilidad había quedado dañado. La isla ya no era el símbolo impenetrable que alguna vez fue. El escape de Maurice y los Anglin también inspiró obras de cine, libros y documentales. Cada adaptación reforzaba la idea de que, en esa fría noche de junio, 3 hombres lograron lo imposible. Con cada nueva versión, la fama de Alcatraz como escenario de misterio crecía aún más. En los años posteriores, otros intentos de fuga fueron registrados. Aunque ninguno alcanzó la notoriedad del de 1962, la prisión continuaba funcionando, pero su desgaste físico y simbólico era evidente. El gobierno empezaba a preguntarse si valía la pena seguir invirtiendo en mantener la isla como prisión federal. El costo de operación era altísimo. Transportar suministros a la isla, mantener las instalaciones corroídas por la sal y garantizar la seguridad de prisioneros y personal era cada vez más difícil. Alcatraz, que alguna vez fue la joya del sistema penitenciario, se estaba convirtiendo en una carga para el país. La opinión pública también había cambiado. Lo que antes se veía como un ejemplo de disciplina, ahora era criticado como un exceso de crueldad. Muchos comenzaban a cuestionar si el aislamiento extremo y las condiciones inhumanas de la prisión
eran realmente necesarias en una nación que presumía de valores democráticos. En medio de este clima de críticas, rumores y costos crecientes, el destino de Alcatraz estaba sellado. La gran fuga había encendido la chispa, y el tiempo se encargaría de apagar definitivamente el fuego de la prisión más temida del mundo. En 1963, apenas un año después de la gran fuga, el gobierno de Estados Unidos tomó una decisión histórica: a encerrar definitivamente la prisión de Alcatraz. La noticia sorprendió al mundo, pues la cárcel había sido presentada durante años como un símbolo de fortaleza y disciplina. Sin embargo, los motivos iban mucho más allá del prestigio. El costo de mantener la isla como prisión era insostenible. Transportar comida, agua y materiales desde el continente representaba un gasto enorme. Además, las instalaciones sufrían constantemente la erosión del mar y del viento, lo que exigía reparaciones costosas y permanentes. El fiscal general, Robert Kennedy, fue uno de los principales impulsores del cierre. Argumentaba que el país no podía seguir invirtiendo millones en una prisión que albergaba a menos de 300 prisioneros, cuando existían alternativas más económicas y modernas en el continente. El 21 de marzo de 1963, los últimos reclusos fueron trasladados fuera de la isla. Tras casi 30 años de funcionamiento como prisión federal, Alcatraz quedó vacía. Lo que había sido un símbolo de terror y control se convirtió, de la noche a la mañana, en una isla abandonada. El cierre no borró la fama del lugar. Por el contrario, la ausencia de prisioneros lo volvió aún más misterioso. Las historias de fugas, castigos y leyendas comenzaron a crecer, alimentadas por el silencio de los pasillos y las celdas vacías. La isla pasó de ser un sitio de castigo a un mito histórico. Pocos años después, Alcatraz volvió a ser escenario de un acontecimiento inesperado. En 1969, un grupo de nativos americanos ocupó la isla como forma de protesta, reclamando derechos sobre las tierras abandonadas por el gobierno. La ocupación se extendió durante más de un año y atrajo la atención internacional. Los ocupantes buscaban visibilizar la lucha de los pueblos originarios en Estados Unidos. Su presencia en Alcatraz reescribió el significado del lugar. De prisión federal pasó a convertirse en símbolo de resistencia y reclamo político. Aunque el gobierno finalmente desalojó a los manifestantes en 1971, su protesta dejó una huella profunda. Con el paso de los años, el gobierno decidió darle a la isla un nuevo propósito. En 1972, Alcatraz fue abierta al público como parte del área recreativa nacional Golden Gate. Desde entonces, millones de visitantes han recorrido sus pasillos, reviviendo con cada paso las historias de prisioneros y guardias. El turismo transformó a la isla. Lo que alguna vez fue símbolo de aislamiento y desesperación se convirtió en uno de los destinos históricos más visitados de California. Sin embargo, el aura de misterio nunca desapareció. Los muros de Alcatraz siguen transmitiendo la sensación de un pasado oscuro y lleno de secretos. Los guías que trabajan en la isla cuentan testimonios de exprisioneros y exguardias. Muchos de ellos recuerdan con detalles estremecedores las noches heladas, las celdas estrechas y los intentos desesperados por escapar. Estos relatos hacen que la visita no sea solo un recorrido turístico, sino una experiencia cargada de historia viva. El cine también ayudó a mantener la leyenda de Alcatraz. Películas como Escape from Alcatraz, protagonizada por Clint Eastwood, recrearon la fuga de 1962 y llevaron la historia a millones de espectadores en todo el mundo. Cada adaptación reforzó la idea de que la isla escondía secretos imposibles de descifrar. Documentals, series y libros siguieron alimentando el mito. Las historias de Al Capone, los Englund y Frank Morris se convirtieron en parte del imaginario colectivo, hasta el punto de que muchos visitantes llegan a la isla buscando no solo aprender historia, sino sentir la atmósfera de lo prohibido. La isla también ha sido escenario de investigaciones paranormales. Varios exploradores y visitantes han afirmado escuchar pasos, voces y ruidos inexplicables dentro de los pabellones vacíos. Aunque no existen pruebas concluyentes, estas historias han contribuido a reforzar la imagen de Alcatraz como un lugar embrujado. Más allá de los mitos, la isla se convirtió en un recordatorio de la dureza del sistema penitenciario del siglo XX. Sus muros aún hablan del sufrimiento humano, de los límites del castigo
y de la resistencia de quienes se enfrentaron al aislamiento más extremo. Hoy, Alcatraz representa una paradoja. Es al mismo tiempo un monumento histórico, un atractivo turístico y un símbolo de dolor. Para muchos, caminar por sus pasillos es un viaje al pasado, un recordatorio de lo que significaba perderlo todo al llegar a la roca. Cada celda vacía guarda las huellas de aquellos que alguna vez la habitaron. El eco de los gritos, el silencio de los castigos y la obsesión por escapar permanecen en el aire, como si el tiempo no hubiera logrado borrar las cicatrices del lugar. Los investigadores históricos coinciden en que Alcatraz cumplió su función de contener a los prisioneros más problemáticos de la época. Sin embargo, también coinciden en que su cierre fue inevitable. La prisión era demasiado costosa, demasiado dura y finalmente insostenible en un país que buscaba evolucionar su sistema de justicia. El legado de Alcatraz va más allá de los números y las estadísticas. Es una historia de poder, de control y de resistencia humana. Una historia que mezcla realidad con mito y que continúa fascinando a generaciones enteras alrededor del mundo. A pesar de haber cerrado hace más de 60 años, Alcatraz sigue viva en la memoria colectiva. Sus muros vacíos se han transformado en narradores silenciosos de una época que marcó profundamente la historia penitenciaria de Estados Unidos. Con el paso de las décadas, Alcatraz ha demostrado que no es solo una prisión abandonada, sino un símbolo que trasciende el tiempo. Cada visitante que pisa la isla revive, de alguna forma, las historias de quienes quedaron atrapados entre sus muros y barrotes. El turismo masivo ha permitido que la memoria de los prisioneros y guardias no se pierda en el olvido. Los recorridos guiados muestran las celdas, los patios y los espacios de castigo, mientras una voz en off relata los hechos que marcaron el destino de la roca. Es como caminar dentro de un libro de historia abierto al público. A pesar de ser hoy un atractivo turístico, la isla mantiene un aire sombrío. Los pasillos vacíos, las paredes corroídas por la humedad y las rejas oxidadas parecen guardar secretos que nunca serán revelados. Ese contraste entre lo turístico y lo siniestro es lo que hace de Alcatraz un lugar único en el mundo. La historia de la prisión no es solo la de los criminales que la habitaron, sino también la de un sistema de justicia que en su momento buscó imponer el control absoluto a través del aislamiento y la disciplina extrema. Es un testimonio de hasta dónde puede llegar el ser humano en su afán de someter y controlar. Muchos visitantes describen la experiencia como impactante y perturbadora. Estar en una celda de menos de 2 metros de ancho, imaginar la oscuridad del hall o contemplar la bahía desde detrás de los barrotes genera una sensación que va más allá de la simple curiosidad turística. Alcatraz no fue una prisión pensada para rehabilitar, sino para quebrar. Y en ese sentido, su legado es también una advertencia. El castigo extremo puede destruir cuerpos y mentes, pero nunca logra apagar por completo el deseo de libertad. Ese deseo se refleja en cada intento de fuga, en cada historia de resistencia. Hoy, más que un recuerdo de dolor, Alcatraz es una lección sobre la dureza del sistema penitenciario, sobre las consecuencias de la violencia y el crimen, y sobre los límites de la condición humana cuando es llevada al extremo del aislamiento. El mito de los fugitivos de 1962 continúa vivo. Cada año, nuevas teorías aparecen, y el debate sobre si sobrevivieron o no sigue abierto. Ese misterio inquebrantable es parte de lo que mantiene a la isla en el centro de la atención mundial. La prisión de Alcatraz se cerró oficialmente, pero su historia jamás se cerrará. Sus muros narran un pasado de sufrimiento y resistencia, un capítulo oscuro que para Dijikemen brilla en la memoria de la humanidad como una de las historias más fascinantes del siglo XX. El eco de los pasos en los pasillos vacíos recuerda que, aunque el tiempo pase, algunos lugares nunca mueren. Alcatraz es uno de esos sitios que siguen vivos en la memoria colectiva, como un símbolo eterno del límite entre el encierro y la libertad. En su transformación en monumento histórico, la isla demuestra que incluso los lugares marcados por el dolor pueden convertirse en fuentes de aprendizaje. Alcatraz ya no es un sitio de castigo, sino un espacio de memoria, donde se reflexiona sobre lo que significa la justicia y la dignidad humana. El atractivo de Alcatraz no radica solo en sus muros, sino en las historias que lo habitan. Historias de criminales famosos, de intentos imposibles, de guardias agotados
y de familias atrapadas en un mundo de hierro y silencio. Cada relato suma una capa al mito que sigue atrayendo a millones. La isla, hoy silenciosa, es testigo de que ningún sistema de poder es eterno. Lo que alguna vez fue un símbolo de fuerza absoluta, terminó desmoronándose, recordándonos que incluso los muros más fuertes pueden caer. La reflexión que deja Alcatraz es clara: en el poder del encierro tiene límites, y la búsqueda de libertad es un impulso que ningún muro puede contener para siempre. Esa enseñanza sigue vigente en un mundo que aún debate sobre cómo debe funcionar la justicia. La prisión de Alcatraz es, en última instancia, una paradoja viva. Fue pensada para apagar esperanzas, pero hoy es un lugar que inspira curiosidad, aprendizaje y reflexión. Lo que alguna vez fue símbolo de oscuridad, hoy es también fuente de luz histórica. Los ecos de Alcatraz siguen recorriendo la bahía de San Francisco, y mientras existan quienes se interesen en su historia, la isla continuará siendo un puente entre el pasado y el presente, entre el castigo y la memoria. La conclusión es inevitable: Alcatraz no solo fue una prisión, fue un experimento social, un escenario de lucha y un mito que traspasó fronteras. Su legado es eterno y seguirá recordándonos lo frágiles que somos frente al poder y lo fuertes que podemos ser en la búsqueda de libertad. Y ahora, después de recorrer juntos esta historia fascinante y oscura, queda una invitación a reflexionar sobre lo que significó Alcatraz y lo que nos enseña hoy como sociedad. Porque más allá de los muros y las rejas, lo que queda es la memoria de la condición humana. Si te gustó este recorrido narrado, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video. Aquí seguimos explorando las historias más impactantes y misteriosas del mundo, para que nunca olvidemos que la realidad muchas veces supera a la ficción.